Iniciamos hoy el taller, este taller del Instituto con respecto a todos los procesos del derecho de familia. Venimos accidentados con internet, así que vamos a tratar de acelerar. Tenemos el gusto de tener acá al doctor Eduardo Róveda, que va a ser el expositor de hoy, con los principios procesales del derecho de familia. Contamos también con la presencia acá del doctor Carlos Romano, que siempre nos acompaña y que también es parte del taller. Carlos, gracias por estar en este inicio y ser parte de esto. Bueno, el doctor Juan Carlos Carretero, que bueno, es un amigo, un compañero, compartimos juntos de NUFLO, que es director de la carrera de NUFLO. Y bueno, damos inicio, el doctor Gastón Pereira Matilla está por ahí. Sí, acá estoy, doctora. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, les comento, ahora te cedo la palabra, Gastón, para que digas el currículum del doctor Eduardo Róveda, pero por las dudas, por si se corta o algo por el estilo, el día 8 tenemos el segundo taller sobre adopción, el proceso de adopción con la doctora Karina Vigliardi, que nos va a dar el proceso, que es juez de familia de La Plata, fue secretaria de la asesoría de incapaces, titular de Derecho de Familia de la Universidad de La Plata. A la vez va a compartir con nosotros la doctora Yael Folino, que es la directora del Instituto de Mediación y provincial, y nos va a hablar también de la parte de la intervención en ese proceso de familia del abogado del niño, ¿no? La práctica, porque de esto se trata de los talleres. Y por otro lado, también vamos a tener un compañero del juzgado al cual pertenezco, el juzgado Familia 1, que es Pablo Ders, que es el oficial del juzgado, que nos va a hablar de cómo se arman los legajos, ¿no? Como esto tiene que ver con la práctica, vamos a introducir todos los procesos prácticos. Y después le voy a ir dando todo el listado de los talleres, cómo van a ir desarrollándose. Así que bueno, damos inicio a la jornada de hoy. Gastón, si nos podés participar el currículum del doctor Eduardo Róveda, y ya iniciamos. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Eduardo Róveda, es abogado de la Universidad Nacional de La Plata, profesor titular de Derecho Civil 5 en la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de La Matanza, profesor adjunto ordinario de Familia y Sucesiones en la Universidad de Buenos Aires. El doctor también es autor de obras de matrimonio, divorcio y proceso de familia, y coautor, junto con la doctora Graciela Medina, de la obra de Derecho de Familia. Además, es abogado adscrito de la Cámara Civil y Comercial de San Martín. Bueno, bienvenido, doctor, y muchas gracias por la disertación de hoy. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a las autoridades del Colegio de Abogados de La Matanza, a Marcela, a Juan Carlos, a la Universidad de Flores por pensar en mí para esta capacitación. Así que, bueno, desde ya muchísimas gracias por la invitación y es un placer compartir con ustedes. Recién decían por ahí que, bueno, que estos son escenarios a los cuales nos tenemos que adaptar y no solo ya ahora al escenario de la pandemia, sino además a cortar clavo de que internet no se corte. Yo en el día de ayer, claro, di una conferencia para el Colegio de Abogados de Loma de Zamora y tuve que darla finalmente por el teléfono, porque se me cortó internet 15 minutos antes de comenzar, así que bueno, calculo que me quitó algunos meses de vida, me quitó los nervios que pasé hasta que me pude conectar, pero bueno, acá estamos. Dos o tres aclaraciones importantes antes de comenzar, o tres hoy. La primera, y muy importante para mí, en esta casa somos 2 personas y 3 perros, así que probablemente en algún momento de la charla se disparen los ladridos de los perros. Desde ya les pido disculpas, no es algo que yo pueda manejar. Estoy en un lugar bastante aislado, pero a veces se hace difícil. Sobre todo la más chiquita, la que le hemos rebautizado coronavirus, porque donde va hace daño, así que te la hemos rebautizado a Charity como coronavirus. Bien, en segundo lugar, decirles que a mí, como ustedes saben, me gusta en mis conferencias contestar las preguntas en el momento que surgen. O sea, no me gusta esperar hasta el final, ni que las hagan por escrito, ni nada por el estilo. Sin embargo, en esta modalidad de Zoom es muy complicado, sobre todo siendo 120 personas, es muy complicado este tipo de interrupciones, abrir los micrófonos, cerrarlos y demás. Entonces las preguntas que tengan para hacerme las vamos a hacer al final de
de la charla, y yo no tengo ningún problema en quedarme contestando, pero para no ensuciar el proceso es preferible hacer directamente las preguntas al final, y les pedimos por favor que silencien sus micrófonos para no tener complicaciones con el sonido. En tercer lugar, importante para mí, porque si no mi community manager me mata, avisarles que bueno, he armado un perfil de Instagram donde estoy subiendo material, esto es conferencias, charlas, comentarios a fallos, el perfil es eduardo.roveda, así que los invito a seguirme también en esa plataforma donde estamos ya hace unos meses trabajando, y la verdad que muy contentos con la repercusión y con la cantidad de gente que uno lo sigue y demás, que da mucha alegría. Ahora estamos por hacer sorteos, así que bienvenidos. Y por último, decirles que bueno, cuando Marcela me convocó a este ciclo, en realidad, con buen criterio, Marcela me aclaró que se trataba de un taller, o sea que la idea era dar contenido práctico sobre determinadas instituciones. Y yo le sugerí adelantar, como quien dice, una clase, el comienzo del curso, y desarrollar el tema que voy a desarrollar hoy, que voy a circunscribir a los denominados principios generales del derecho de familia y principios generales del proceso de familia. ¿Por qué? Porque de alguna manera el código en este sentido tiene una innovación en lo que es el capítulo 8 del libro segundo de las relaciones familiares, donde se hace una enumeración de algunos principios generales del derecho de familia que me parece que es conveniente tener en cuenta también en el análisis posterior de los talleres. Así que tal vez de la cantidad de charlas que ustedes van a tener sobre este punto, tal vez va a ser la más teórica de todas, por eso la he acortado también, así, porque ustedes están esperando contenido práctico, pero me parece interesante mantener o manejar estas herramientas que supone los principios procesales del derecho de familia para luego aplicarlas a las distintas instituciones en particular, ¿sí? Así que si les parece, comparto pantalla de mi PowerPoint y comenzamos. Bueno, ahí estamos. Cierren los micrófonos, por favor. Bueno, como les adelantaba, vamos a hablar de los principios generales del derecho de familia introducidos en nuestro ordenamiento por diferentes convenciones internacionales y finalmente por el Código Civil y Comercial. Antes de hacerlo, creo que es importante detenernos un minuto en algo que es muy importante en el análisis de la conflictiva familiar, que es que la familia como institución humana, ya no jurídica, tiene una dinámica y una normativa que le es propia. O, dicho de otra manera, el derecho, en la mayoría de las ocasiones, aparece en el conflicto familiar cuando la familia, por sus propios medios, no ha logrado resolver su propia conflictiva. Y usted me dice, ¿de qué está hablando este hombre? Bueno, de alguna manera, y todos lo hemos visto, en general se recurre a las instituciones del derecho de familia cuando la familia ha fracasado en su intento de resolución del conflicto. En muchas ocasiones, en el marco familiar o en el entorno familiar, los conflictos se resuelven sin necesidad de recurrir al derecho, sino simplemente recurriendo a la afectividad que une a los miembros de esa familia. Un ejemplo para que tal vez bajarlo a la realidad. Si me llama mi padre y me dice, bueno, Eduardo, estoy necesitando unos mangos porque no me alcanza la jubilación y con esto de la pandemia, los curritos adicionales que tenía, no los puedo desarrollar, probablemente yo le conteste, bueno, papá, no, quédate tranquilo, paso, bueno, te transfiero, bueno, vemos cómo hacemos, pero te alcanzo lo que te puedo ayudar, ¿sí? Esta es la resolución bien avenida de un eventual conflicto familiar. Ahora, si yo esa misma pregunta contesto, bueno, mirá, papá, yo en este momento por la pandemia vivo en zona norte, vos estás en Berazategui y no puedo llegar, ¿por qué no le pedís a Marcelo o a Daniel, que son mis hermanos, o sea, y buscamos la manera que yo no te pague? Probablemente mi papá me tenga que demandar.
para que yo le pague alimentos, teniendo él una necesidad y yo una posibilidad, ¿verdad? En el marco del 537 y 538 del Código Civil y Comercial. En ese contexto, el derecho de familia, ¿cuándo aparece? Cuando la familia ha fracasado. Porque en la familia bien avenida, la ayuda familiar o la solidaridad familiar no necesita ni siquiera ser reclamada. Es simplemente observar las necesidades del otro y eventualmente cubrirlos. O como solía decir en el régimen viejo, ningún marido o mujer le dice a su esposa o esposo que le debía fidelidad porque lo decía el 198 del Código Civil. O sea, la fidelidad es propia del matrimonio, no del ordenamiento legal como tal. Esto significa que en general el conflicto familiar se desata luego de que la dinámica familiar no ha logrado resolver la problemática y es necesario recurrir al órgano jurisdiccional. En segundo lugar, y tan importante como ello, es que en general el conflicto familiar tiene un contenido emocional que muchas veces poco tiene que ver con, como diría el 330 del Código Procesal, la cosa demandada con toda claridad. Pues muchas veces se demanda comunicación, se demanda alimentos, se demanda divorcio, se demanda medidas cautelares, lo que sea, pero en realidad lo que subyace es un conflicto de pareja mal resuelto, un mal tránsito por el contenido, por lo que tiene que ver con el duelo de la relación, una necesidad de perpetuarse en el conflicto como modo de llamar la atención del otro. Por eso, y esto es muy importante, el abogado en el ejercicio del derecho de familia, tanto en la profesión como en el ámbito jurisdiccional, tiene que estar muy atento a observar cuáles son los verdaderos contenidos emocionales del conflicto. ¿Por qué? Porque si no, no va a poder resolverlo como tal. ¿Sí? Entonces, en algunas ocasiones, muchas veces el abogado tiene que indagar de por dónde va la voluntad del cliente o por dónde va el deseo del cliente para luego operar jurídicamente de manera adecuada. Esto no significa ser objeto de venganzas de ninguna persona, ni mucho menos, no estoy promoviendo eso, pero sí estar atento a cuáles son esos deseos, sobre todo en lo que tiene que ver también con los límites éticos del ejercicio profesional en el día a día. ¿Sí? Y en tercer lugar, y en concordancia con esto que venía diciendo al final sobre los límites éticos, entender que los operadores del derecho, sea desde el punto de vista del abogado que ejerce su profesión de manera liberal, sea desde el punto de vista del abogado o la abogada que desarrolla su actividad en el ámbito jurisdiccional o dentro del ámbito jurisdiccional, entender que uno debe aportar de alguna forma a que esa familia transite armónicamente, o lo más armónicamente, el conflicto familiar subyacente. O sea, que su paso por tribunales o por el órgano jurisdiccional sea un paso armónico o por lo pronto que no le resuelvan, no le agraven los problemas que tiene. A esto debe también sumarse que en muchas ocasiones uno, como representante de una persona en un conflicto familiar, también tiene que saber poner límites a sus deseos o a sus apetencias. ¿Sí? En muchas ocasiones me ha pasado, cuando ejercía la profesión, ya hace muchos años, que venían algunos clientes y te decían, bueno, yo le voy a pagar alimentos lo que me diga el juez, como poniendo en el juez la resolución de su conflicto, ¿no? Y en muchas ocasiones mi respuesta a ese planteo me llevó a perder clientes, se los tengo que reconocer, por eso me pasé al Poder Judicial, bueno, así no me iba bien. Mi respuesta a ese planteo siempre fue la misma, que fue, ¿y usted no sabe cuánto necesitan sus hijos? Digo, ¿por qué le tiene que decir el juez los alimentos que usted le tiene que pagar a sus hijos? En muchas ocasiones, como les decía al principio, uno conoce las necesidades de su familia, razón por la cual no necesita que un tercero ajeno le resuelva el conflicto. Y en muchas ocasiones nosotros como abogados tenemos que, en la búsqueda de ese tránsito armónico, ser artífices de mejorar la relación intrafamiliar. Es bastante común, sobre todo en mi caso que estoy trabajando ahora en cámara,
observar que los expedientes que llegan a resolución en la Cámara, cuando uno ingresa en el sistema informático, se encuentra que hay 10, 12, 13, 15 carátulas entre los litigantes, que los alimentos, que el cuidado personal, que el régimen de comunicación, que una denuncia de violencia, que los bienes, que el divorcio. O sea, en muchas ocasiones eso significa un mal tránsito, un tránsito no armónico por el conflicto jurisdiccional. Muy bien. ¿Qué son, porque de esto vamos a hablar en definitiva en el día de hoy, los principios generales del derecho? Y cómo se aplican esos principios generales del derecho en nuestros principios generales del derecho procesal familiar. Bueno, sobre los principios generales hay varias acepciones o varias interpretaciones dentro de los filósofos del derecho, no voy a extenderme demasiado en esto. Sí decir que tal vez el filósofo más importante, que es Dworkin, ha caracterizado a los principios generales del derecho como estándares que deben ser observados en todas las ramas del derecho. Un ejemplo en nuestro Código Civil y Comercial. El artículo 9 nos habla del principio general de buena fe. El principio general de buena fe es un principio que su observancia corresponde a todas las ramas del derecho, no solo a la contractual, sino fundamentalmente a la familiar, como vamos a ver dentro de un ratito. Para Alexis, en cambio, no son estándares que deben ser observados, sino mandatos de optimización. ¿Qué es esto de los mandatos de optimización? Se trata de directivas abiertas destinadas a resolver el conflicto o la colisión entre determinados principios, donde hay que analizar el valor específico o peso específico de cada uno de ellos a los efectos de determinar su aplicación o no. Les voy a poner un ejemplo concreto para que entiendan tal vez de qué estamos hablando. El artículo 401 del Código Civil y Comercial establece que no se deben esponsales de futuro, es decir, nadie está obligado a contraer matrimonio aún luego de haber prometido matrimonio. Primera parte de la norma, principio general de libertad. A continuación, la norma dice que además no podrán reclamarse daños y perjuicios derivados de la ruptura de esa promesa matrimonial, ¿sí? Y aquí aparecen dos principios generales del derecho en oposición. Por un lado, el principio general de libertad, por el cual yo tengo derecho a no casarme si es para mí inadecuado o impropio en ese momento realizarlo, y el derecho que tiene la víctima de un daño de ser reparado cuando eventualmente esa ruptura sea intempestiva o responda a conceptos relativos al dolo o a la culpa, ¿verdad? En ese contexto, ¿qué es lo que prevalece? Bueno, en nuestro Código Civil y Comercial, el artículo 401, que estamos analizando, hace prevalecer el principio de libertad, ¿sí? Que tiene que ver con el sopesar este derecho el derecho deber de no dañar con el derecho deber de la libertad, con las discusiones que esto ha traído que no vienen al caso en este momento. En el mismo sentido se pronuncia Julio César Rivera, quien dice que los principios generales del derecho de familia son proposiciones, directivas o estándares a los que se debe recurrir para resolver los casos no previstos en la ley. Acá Julio nos habla de algo tal vez más específico, es decir, bueno, aquel caso que no está visto en la ley o que no ha sido previsto en la ley, que además contribuyen para el esclarecimiento del sentido de las normas y sirven de directiva y límite al legislador cuando crea las normas. Así, los principios generales resuelven posibles contradicciones entre las disposiciones positivas completas que se resolverán con base a esos principios generales y como inspirador de disposiciones que ofrecieren dudas y nos darán la clave para su interpretación. O sea que de alguna manera los engloba en esta definición tanto la definición de Alexis como la de Dworkin. ¿Cuáles son esos principios generales en el derecho procesal familiar? Bueno, como ustedes saben, el título 8 del libro 2 de las relaciones familiares dedica un capítulo especial dentro de las relaciones familiares al proceso de familia. Esto es una novedad en el Código Civil y Comercial, no estaba en el código anterior. Esto sin perjuicio de admitir que en el código anterior había determinadas normas incluidas en el proceso fondal que regulaban cuestiones de índole procesal. O sea,
No significa que en el Código Civil no había normas procesales. Sí las había, de hecho, por ejemplo, todo el trámite del divorcio estaba regulado en su mayoría en el Código Civil. El 375 del Código Civil regulaba los alimentos provisorios dentro del juicio de alimentos. Había normas relativas al juicio de alimentos en la parte pertinente. Por lo tanto, ya en el Código Civil había normas procesales. Lo que hay ahora es una suerte de sistematización de estos principios generales del derecho de familia que aparecen, del derecho procesal familiar, para decirlo correctamente, que aparecen en el artículo 706 del Código Civil. Y que son los siguientes. Los vamos a ver por separado, naturalmente. La tutela judicial efectiva, la inmediación, la especialización, la buena fe y la lealtad procesal, la oficiosidad, la oralidad, el acceso limitado al expediente, principios relativos a la prueba, artículos 710, 711 y 712 del Código Civil y Comercial, y principios relativos a la niñez, como el interés superior del niño, el derecho del niño a ser oído y la capacidad progresiva, todos aspectos que vamos a ver un poquito más adelante. Arranquemos por el primero de estos principios generales, que es la tutela judicial efectiva. Bueno, ¿qué es la tutela judicial efectiva? Bueno, como ustedes saben, todas las convenciones de derechos humanos, o las dos más importantes, la Convención Americana y la Convención de Derechos Humanos en general, de 1948, tienen este principio de tutela judicial efectiva, que se desarrolla en tres aspectos en nuestro derecho positivo vigente. Por un lado, la posibilidad de acceso a la justicia, o sea, de poder someter su conflicto o el conflicto a un órgano estatal imparcial que estará destinado a resolver ese conflicto. O sea, uno de los aspectos de la tutela judicial efectiva es el acceso a la justicia. Y dentro del acceso a la justicia, lo vamos a ver dentro de un ratito, aparecen otros aspectos como la gratuidad y demás, ¿sí? En segundo lugar, dentro también de la tutela judicial efectiva, el desarrollo del proceso dentro de un marco ordenado previamente por el legislador y que garantice la ecuanimidad y igualdad en el trato de las partes por parte del órgano jurisdiccional. O sea, no se trata solo de que el proceso se desarrolle, sino que además se desarrolle en condiciones de igualdad para las partes, lo que tiene que ver obviamente con el derecho de defensa en juicio. Y finalmente, el tercer aspecto central de la tutela judicial efectiva es el tiempo de la sentencia, o sea, el tiempo en el cual la cuestión se resuelve por el juzgador, o sea, se le pone límite al proceso, cerrándolo. Y por otro lado, la posibilidad de que esa sentencia sea una sentencia real y no ilusoria. En muchas ocasiones, el factor tiempo transforma en ilusorios determinados derechos que las sentencias reconocen como tal. Algunos ejemplos con relación a esto. En muchas ocasiones, lo veo mucho en cámara, en la producción de la prueba de los alimentos tenemos que resolver el quantum de la cuota alimentaria con recibos de sueldos de mediados del año 2018, de mediados del año 2019. ¿Da eso una pauta al juzgador certera acerca de cuáles son los ingresos del demandado en ese momento? ¿O no lo da? ¿El demandado sigue estando en las mismas condiciones? ¿O perdió su trabajo, como lamentablemente la cuarentena ha generado que muchas personas pierdan su trabajo o tengan en duda su empleo? ¿Sí? Entonces, en muchas ocasiones el tiempo contribuye contra una, o mejor dicho, no contribuye, por el contrario, opera negativamente en lo que tiene que ver con el dictado de una sentencia acorde a los hechos sometidos a proceso, ¿sí? En otro orden de ejemplo, pero sobre la misma idea, el crecimiento de los hijos, o sea, los derechos y deberes de comunicación con los hijos,
tiene mucho que ver con la edad de esos hijos. Entonces, si el proceso se estira 2, 3, 4 años, bueno, tal vez las necesidades que tenían de comunicación con los padres de esos niños a los 5 años no son las mismas que tienen a los 11 o a los 9 o a los 10. Entonces, de alguna manera, el tiempo en el proceso genera naturalmente una distorsión del objeto a resolver. Y lógico, y obviamente, el no tomar medidas cautelares destinadas a asegurar los derechos en la sentencia muchas veces torna ilusoria o puede tornar ilusoria la sentencia propiamente dicha, ¿sí? Esto tiene que ver también con el acceso a la justicia, en tanto la sentencia también tiene que ser un medio eficaz. Muy bien. Obviamente, dentro de la tutela judicial efectiva, ya lo hemos visto, está el concepto de acceso a la justicia, ¿sí? Ahora, decir que el Estado garantiza el acceso a la justicia no significa necesariamente la gratuidad del procedimiento. O sea, la gratuidad o no gratuidad del procedimiento tiene que ver con las posibilidades de las partes y no con el acceso a la justicia. De hecho, las partes que no puedan acceder económicamente tienen posibilidad de ser representados por los organismos de los colegios de abogados mediante los sorteos y o eventualmente por las defensorías oficiales y eventualmente con el beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? En la mayoría de los casos, y esto sí tiene que ver con el acceso a la justicia, el conflicto familiar no se resuelve con la idea de ganadores y perdedores, sino que hay salvo en lo que tiene que ver por ahí con los alimentos, donde claramente siempre las costas son para el alimentante porque tienen que ver con mantener íntegra la cuota del alimentado. En la mayoría de los procesos, les diría, no hay ganadores y perdedores. Hay posiciones o conveniencias de momento que el juez evalúa. En ese sentido, yo entiendo que en la mayoría de las ocasiones, por el modo que se resuelve en materia de derecho familiar, las costas deberían ser por su orden, insisto, dejando la cuestión de los alimentos y dejando la cuestión del régimen patrimonial del matrimonio de lado, que eso tiene más que ver con los principios generales de la derrota del artículo 68 del Código Procesal. También tiene que ver con el acceso a la justicia lo que se ha denominado flexibilidad de las formas. Esto es, que el juez, si bien debe respetar la bilateralidad, los principios de la litis contestatio y la igualdad entre las partes, también puede ser, dentro de ese marco, flexible en cuanto a las formas procesales y no atarse a conceptos rígidos, sobre todo los que tienen que ver con la prueba civil, que a veces no tiene del todo que ver con la prueba en el proceso de familia, y permitir de esa manera un desarrollo más ágil y certero del proceso. Y por último, con relación a este tema, no deben perderse de vista las reglas de Brasilia, y en específico sus artículos 3 y 4, que nos hablan de la garantía del acceso a la justicia de las personas vulnerables, ¿sí? Y engloba dentro de la vulnerabilidad o de las causales de vulnerabilidad a la edad, a la discapacidad, a las minorías étnicas como comunidades indígenas, a la pobreza, al género o el género y a las personas privadas de la libertad como personas especialmente vulnerables o cuya vulnerabilidad, debe ser atendida. Muy bien. El segundo principio que tenemos que analizar es el principio de inmediación. ¿Qué es la inmediación? Bueno, es el contacto directo del juez no solo con las partes, sino que fundamentalmente con las pruebas. O sea, la búsqueda de este principio de inmediación es que el juez tome contacto con las partes involucradas, naturalmente, y fundamentalmente con las pruebas del caso, ¿sí? O sea, que son tan importantes como el contacto con las partes propiamente dicho. En nuestros códigos procesales, tanto el Código Civil y Comercial, como los códigos procesales, exigen esa inmediación. Ahora, sin perjuicio de ello, en muchas ocasiones esa inmediación
en la práctica foral se torna imposible en virtud del cúmulo de causas. O sea, en muchas ocasiones el cúmulo de expedientes en cada juzgado hace que este intento de tener contacto inmediato con las partes y con las pruebas sea realmente imposible. La provincia de Buenos Aires, en este punto, tiene un instituto que en su momento fue de avanzada, o que sigue siendo a mi gusto de avanzada, que es la figura del consejero de familia, entendido como una instancia de conciliación, ¿sí?, que tiene que ver con un contacto directo, en este caso con un funcionario del juzgado, con las partes y fundamentalmente con las posiciones de las partes, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo que les traigo a continuación, ha, digamos, exacerbado esa cuestión de la inmediatez, ¿no? Dice, en tales condiciones pondero que el temperamento de los artículos 112 y 716 del Código Civil y Comercial deben compatibilizarse con las directivas de su artículo 706. En cuanto prescribe, por un lado, que en los asuntos en los que estén involucrados niños, niñas o adolescentes, debe apreciarse su mejor interés, y en cuanto consagra, por otro, entre los principios que deben gobernar los juicios de familia, el respeto de la tutela judicial efectiva y de la inmediación. En este supuesto, esa directiva conduce a una solución coincidente con la consolidada doctrina de esa Corte en cuanto a la necesidad de priorizar el resguardo del principio de inmediatez en procura de una eficaz protección de los derechos implicados. Este fallo se dio en el marco de un proceso de declaración de capacidad, o mejor dicho, no me sale la palabra, perdón, de verificación de capacidad, me sale, pero no es de determinación de la capacidad, donde se discutía acerca de si el juez competente debía ser el más cercano al lugar de internación o el juez del domicilio donde efectivamente vivía esa persona en el momento en el que el proceso fue, o antes de la internación, ¿sí? Y se decide por el lugar de internación, y en esto hay una suerte de doctrina consolidada, más allá de algunas excepciones de la propia Corte. Muy bien. Un tercer principio nombrado por el Código, que en realidad no es un principio procesal, es la oralidad. ¿Por qué digo que no es un principio procesal? Porque en realidad se trata de una técnica de planificación procesal. ¿Qué significa esto? Que los ordenamientos procesales locales pueden elegir qué tipo de proceso quieren e incluir dentro de ese tipo de procesos a la oralidad o a la oralidad como una técnica apreciable. ¿Qué significa la oralidad? Bueno, lo que se denominan procesos por audiencia, en donde habrá fundamentalmente 3 audiencias. Al menos eso es lo que pasa en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires. Una primera audiencia que tendrá que ver con la conciliación, consejero de familia, una segunda audiencia que tendrá que ver con el marco probatorio, y una tercera audiencia de vista de causa, es decir, en el momento en el cual se va a resolver la cuestión y se van a recibir las pruebas, ¿sí? Claro que esto era más ordenado en el proceso de tribunales de familia y ha quedado un poco desdibujado, en los tribunales unipersonales de familia, ¿sí? En la mayoría de los ordenamientos procesales locales en la Argentina se ha elegido un proceso en materia de familia, un proceso de naturaleza mixta. Cuando digo naturaleza mixta, digo que los escritos postulatorios del proceso, demanda, constatación, excepciones, expresiones de agravio y demás, son por escrito, y las audiencias de determinación de pruebas, como es la del 360 del Código Procesal de Nación, o de producción de pruebas, son de carácter oral y con presencia del juez. La buena fe y lealtad procesal tiene varias acepciones. Digamos que, por definición, la buena fe es el deber de los sujetos procesales de adaptar su comportamiento durante el proceso a un conjunto de reglas, estándares o criterios de conducta de carácter ético, social y deontológico. Acá hay un tema muy interesante al cual le ponemos mucho énfasis para los alumnos de grado, naturalmente. Muchos de los que están seguramente en la charla han sido alumnos de grado nuestro en la Universidad Nacional de La Matanza, donde
Y la idea del proceso de familia no es ganar o ganar, no es ganar a cualquier costo, ¿sí? Como les decía hace un rato, el tránsito armónico de la familia por una instancia jurisdiccional es también responsabilidad de los abogados, razón por la cual principios que tal vez pueden llegar a ser esperables en cuanto a la defensa de los intereses del cliente en materia penal, por ejemplo, no son esperables en materia de derecho de familia, ¿sí? En este punto, la defensa de una parte no puede basarse en perjudicar el derecho de defensa de la otra, o en la inducción a error del órgano jurisdiccional, impidiendo o dificultando que pueda ofrecer una efectiva tutela de los intereses en conflicto. Jurídicamente hablando, el principio de buena fe tiene dos acepciones: un deber de conducta positivo, de veracidad, completitud y colaboración, y un deber de abstención de conductas temerarias, maliciosas, procesos fraudulentos o simulados. En lo personal, yo creo que estoy más cerca de esta segunda acepción, en el sentido de ser leal con la otra parte, pero que eso no te obliga a ser verdad, a decir verdad. ¿En qué procesos yo he visto aplicado este principio de buena fe procesal? Bueno, se aplica mucho, y lo vamos a ver dentro de un ratito, en lo que tiene que ver con la carga dinámica de la prueba, o sea, de que prueba quien está en mejores condiciones de probar. Yo recuerdo hace muchos años en la Corte de la Provincia de Buenos Aires, habíamos tenido un caso en el cual, los que me conocen ya me han escuchado hablar de esto. Fíjese lo que pasó: una mujer y un hombre que trabajaban juntos en una empresa, cada uno tenía su pareja, no tenían ninguna relación entre ellos, y en determinado momento, en la fiesta de fin de año de la empresa, se ve que tomaron un poco de más y se fueron juntos. Con tanta mala suerte que la chica quedó embarazada y él se negó a reconocer al hijo. En el proceso, naturalmente, ya no tenía ninguna prueba, porque había sido una relación que se había agotado en ese encuentro, y ella ofreció naturalmente la prueba de ADN y exigió que él se hiciera la prueba el análisis de sangre correspondiente. De ADN, en realidad, no de sangre. Él se presentó al expediente y dijo: está bien, yo me voy a someter, tengo dudas con relación a si es o no mi hijo, me someto a la prueba biológica. Cuando se fijó una audiencia en el lugar donde se iba a hacer la prueba para que él concurra, y cuando llegó el día, mediante su abogado, presentó un escrito diciendo que se negaba a hacerse la prueba porque no confiaba ni en la cadena de custodia ni en los resultados de la prueba de ADN. ¿Sí? Claro, era la única prueba posible en el expediente, por lo cual el expediente quedó en una orfandad probatoria. ¿Qué hizo el Tribunal de Familia? En este caso era un Tribunal de Familia de San Isidro, y la sentencia fue ratificada por la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Lo condenó igual a este buen señor, aún sin la prueba de ADN. ¿Y por qué lo condenó? No solo por la negativa a someterse a la prueba biológica, que como ustedes saben tiene ciertas particularidades, que voy a entrar ahora porque se me escapa el tiempo, sino también por su mala fe procesal. Cuando digo mala fe procesal, esto de decir, sí, no hay ningún problema, yo me someto a la prueba, y cuando llega el momento, negarse a someterse a esa prueba. Recuerden ustedes que la doctrina predominante de la Corte de la Provincia de Buenos Aires no alcanza exclusivamente con la negativa a la prueba biológica para tener por probado el vínculo paterno-filial. Muy bien. Se incorpora también el denominado principio de oficiosidad, ¿sí?, que le permite al juez de familia impulsar el proceso o hacer un impulso del proceso familiar. Esta norma obviamente no se aplica a cuestiones puramente económicas, como podría ser la compensación económica o la división de los bienes de la comunidad de gananciales, y no implica que no se aplique a los procesos familiares el instituto de la caducidad de instancia. Sigue siendo imperativo de las partes
impulsar el proceso más allá que el juez tenga facultades para hacerlo. ¿En qué se puede manifestar este deber o este principio general de oficiosidad? Bueno, como ya les dije, en el impulso del proceso, un ejemplo, en materia de adopción, el juez luego de la guarda con fines de adopción puede impulsar por sí el proceso de adopción, y también en el ordenamiento de pruebas de oficio, o sea, la facultad que tienen los instructorias que tienen los jueces de dictar medidas para mejor proveer, tendientes a buscar la veracidad en determinado expediente en particular. Muy bien. Otro principio general es el denominado acceso limitado al expediente. El acceso limitado al expediente se limita, obviamente, a las partes, a sus representantes, a los letrados y a los auxiliares designados en el proceso. Esto ha llevado, este principio de acceso limitado al expediente, ha llevado a que se dicten, en algunos casos, medidas cautelares destinadas a poner lo que en la televisión llaman bozales legales o algún otro tipo de formulación, donde en muchas ocasiones, como alguna de las partes del proceso tiene alguna trascendencia pública, se publican cuestiones relativas a ese proceso en los medios de comunicación, ¿sí? En muchas ocasiones utilizados por algunos abogados de manera poco ética, ¿sí? En ese contexto es que se dictan medidas destinadas a frenar ese tipo de actitudes, aunque, como ustedes saben, los periodistas no tienen obligación de citar sus fuentes, razón por la cual muchas veces se filtran determinadas partes del expediente y demás, y no es posible aplicar digamos, llamémoslo así burdamente, bozal legal. Yo no creo que sea posible esa denominación, ¿sí? Muy bien. En cuanto a la prueba, el artículo 710 nos habla de la amplitud, flexibilidad y libertad probatoria. O sea, en cuanto a amplitud, todas las pruebas que considere necesarias. En cuanto a la flexibilidad, la posibilidad del juez de eventualmente cambiar una prueba por otra si considera que es más útil a los efectos de esclarecer la verdad en el expediente. Y lo que les adelantaba de la carga dinámica de la prueba, es decir, prueba quien está en mejores condiciones de probar. ¿Alguna aplicación práctica de prueba quien está en mejores condiciones de probar? Obviamente una es el examen de ADN, o sea, ¿quién mejor que el demandado para probar que no es el padre del hijo que pretenden que sea suyo? Es una posibilidad. Y otro supuesto, tal vez menos difundido, pero igual de importantes, en muchas ocasiones los demandados de alimentos dicen, bueno, no ha probado mis ingresos. Bueno, quien mejor está en condiciones de probar que tiene ingresos y cuál es la cuantía de esos ingresos es el propio demandado, razón por la cual, por el artículo 710, también se lo puede condenar, aun cuando no haya una prueba acabada de los ingresos, sino una prueba puramente indiciaria, ¿sí? También el artículo 712 tiene una norma especial relativa a los testigos y autoriza a declarar como testigos en el expediente a los parientes y allegados del grupo familiar en conflicto. Esto, en muchas ocasiones, es en contra de lo dispuesto por el artículo 427 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, que establece que determinados parientes no pueden ser testigos. Se aplica aquí la regla de ley posterior deroga a la ley anterior, o en este caso una ley de orden superior, como es el Código Civil y Comercial, que deroga a una norma procesal. Sin perjuicio de ello, ¿por qué está esta amplitud probatoria en cuanto a los testigos? Bueno, porque en general son quienes han estado más cerca de la familia, quienes mejor conocen la situación familiar propiamente dicha. Claro está que en lo que el juez debe analizar y eventualmente impedir determinados testimonios o no analizar el contenido de determinados testimonios es
si esos testimonios que se dictan están regidos por algún interés especial que tiene la parte, que tiene el testigo en la resolución del conflicto, y no en la veracidad de los hechos que pretende declarar y demás. O sea, ahí, si bien hay una libertad en cuanto a ofrecerlos y podrán declarar como testigos, es el juez quien debe establecer límites a esa declaración testimonial en cuanto a su análisis o su validez como prueba posterior. Muy bien. Finalmente, el código nos habla de la denominada resolución pacífica de los conflictos. Aquí hay un error, a mi entender, porque la sentencia judicial es también una resolución pacífica de los conflictos. O sea, la sentencia judicial es precisamente una resolución pacífica de un conflicto. O sea, no puede pensarse que la sentencia no lo es. En realidad, lo que el código nos está diciendo es que fomenta la denominada solución autocompuesta de la contienda. Es decir, que sean las partes las que encuentren la manera de resolver su contienda y no la sentencia judicial. Para esto, la búsqueda es la de espacios de conciliación. En el caso de la provincia de Buenos Aires, muchas veces esos espacios de conciliación se consiguen en la figura del consejero de familia. En otros casos, como en el ámbito nacional, en la audiencia que permite el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Pero que son espacios para la conciliación, ¿sí? Obviamente, hay supuestos en los cuales la conciliación no es posible. En primer lugar, cuando aparecen cuestiones de naturaleza de orden público, donde no habrá posibilidad de conciliar cuestiones que tienen que ver con, no sé, la afiliación y demás, que no habrá posibilidad de conciliar. En otros casos, por la propia inmadurez de las partes. En muchos casos las partes no están dispuestas a conciliar determinado conflicto. No sé si han tenido oportunidad de ver en Netflix una serie que se llama Dirty John. Se las recomiendo, y ahí habla de cómo alguien, por no conciliar, termina en una situación muy compleja. Es recomendable, realmente. No voy a decir más que eso, así no los spoileo, como se dice ahora, ¿sí? En muchas ocasiones, y esto también es interesante, las partes no tienen aceptación del problema o piensan que el problema es exclusivamente del otro, razón por la cual necesariamente tiene que aparecer un órgano jurisdiccional a darle una solución al caso, ¿sí? Y en ese caso es donde tienen la necesidad de la aparición de un tercero imparcial que les resuelva el problema, ¿sí? Estos son, básicamente y brevemente en la exposición, los principios generales del derecho procesal previstos en el nuevo Código Civil y Comercial, a los que se agregan los principios relativos a la niñez, que tienen que ver con el derecho del niño a ser oído, entendido como un elemento central en todo proceso donde estén en juego sus intereses, el interés superior del niño, entendido como el estándar más alto de cumplimiento de los derechos contenidos en la Convención, y que obviamente tiene que ver con ese derecho a ser oído, ¿sí? Y los principios de capacidad progresiva, es decir, que en la medida que los niños comienzan a crecer y empiezan a tener un juicio o evaluación propia de los hechos, es conveniente que el conflicto se resuelva también dentro de la perspectiva de su opinión, no entendiendo a su opinión como la que va a regir el proceso, pero sí entendiendo a su opinión como un elemento central en la toma de decisiones relativos a su propio interés, ¿sí? Termino yo aquí con la exposición y, si les parece, abrimos a preguntas. Voy a dejar de compartir, así los puedo ver. Sí, Eduardo, vos cuando iniciaste hoy la jornada hablabas de que yo te decía algo práctico, pero no podemos ir a la práctica si no contamos con estos principios procesales que hacen a la práctica, ¿no es cierto? Sí, sí. Y como vos explicabas en el PowerPoint, el tema de la cuestión de género y el tema de los derechos humanos, que es el cual queremos enfocar en esta cuestión práctica, también el letrado, desde el otro lado, no solamente el juez
por una cuestión de oficio, que también tiene la obligación de resolverlo, también el letrado del otro lado tiene que saber pedirlo, ¿no? Conocerlo, tomar conciencia y pedirlo, ¿no? Todo esto de la cuestión de género en las sentencias de alimentos, bueno, también del otro lado hay que incorporar todo esto, que es lo que apunta el taller también, en la demanda, ¿no? En cada presentación judicial que se realiza. Perdóname, Marcela, te agrego algo que yo por razones de tiempo no lo incorporé, pero que es importante. El artículo 2 del Código Civil y Comercial establece que la ley debe ser interpretada de acuerdo a los tratados de derechos humanos y los principios generales del derecho. Entonces, digamos, hoy por hoy el conocimiento de estos principios generales son insoslayables. Totalmente. Perdón, me había olvidado de eso, lo iba a decir y me olvidé, perdón. Sí, claro. Adelante. Y ¿qué opinas, ya que tocaste el tema también del tema del consejero? Nosotros vamos a dar una charla próximamente con la directora de mediación porque se querría introducir la mediación en las cuestiones de familia. Mira, está claro que la institución mediación es deontológicamente diferente a la función del consejero, que yo entiendo que es de índole conciliadora. La mediación supone la existencia de un tercero imparcial destinado a, digamos, escuchar las propuestas de las partes y acercarlas en la solución del conflicto, que es siempre de las partes. En cambio, la función del consejero de familia, al menos como yo la entiendo, es una función que tiene facultades propositivas. O sea, no es un tercero imparcial, es alguien que puede aportar soluciones, contar la experiencia del juzgado, establecer métodos de negociación y demás. Yo me acuerdo hace muchos años cuando ejercía la profesión, me sorprendió una consejera de familia que hizo algo que me pareció muy interesante. Yo iba por la mujer, en realidad por la mujer en representación de los hijos, reclamándole alimentos al marido, ¿sí? Y el marido hizo una oferta en la audiencia ante el consejero de familia y la consejera inmediatamente dividió por hijo y por día el monto que había ofrecido, y lo cual lo mostraba absolutamente ridículo. Era, no sé, algo así como, no sé, no quiero decir un número porque fue hace muchos años, pero 10 pesos por día por hijo, eran 5 hijos, una cosa delirante. ¿Sí? Entonces, claro, muchas veces cuando vos escuchás una propuesta no sabés qué significa exactamente, y la consejera lo bajó inmediatamente. No, esto no es lo que vos tenés que pasar con relación a tus 5 hijos. Entonces, en muchas ocasiones, a mí me parece que la mediación no es lo mismo que el consejero de familia, y tiene, además, para mi gusto, el consejero de familia una ventaja con relación al mediador, que es que pertenece al órgano jurisdiccional. En mi experiencia, las partes que muchas veces en el estudio se muestran duras, inflexibles, sin ganas de negociar, cuando llegan a tribunales suelen retroceder bastante en esas posiciones y están más abiertos a la conciliación que lo que estaban en el estudio de uno de los abogados o en la oficina del mediador, ¿sí? Entonces, a mí me parece que ir a tribunales tiene un componente psicológico para la parte que, digamos, muchas veces ayuda a la conciliación mucho más que la audiencia de mediación. Ahora, ¿qué va a pasar con la mediación en la provincia de Buenos Aires? Sinceramente no lo sé. Cecilia está levantando la mano, pero no sé a quién le vas a dar la palabra. Yo no estoy dando la palabra, la está dando Marcela, así que Cecilia, danos un segundito y fíjate, a ver, que Marcela se fije si vos estabas primero o había otro, ¿sí? Sí, Cecilia, decime. No, porque nosotros estamos, digamos, entiendo esto del consejero de familia, nosotros estamos en Río Negro, porque tengo otra compañera que está también en Río Negro, que nosotros, más allá de que tenemos código procesal de familia, tenemos mediación obligatoria. Uh-huh.
No, y la verdad que acá ha bajado un montón la litigiosidad, digamos, porque en realidad los consejeros los mediadores son especialistas, digamos, en derecho de familia, y se ha logrado muchísimo, y se logra muchísimo en las mediaciones. Sí, mira, yo estadísticamente yo lo había visto en la figura del consejero de familia en la provincia de Buenos Aires. Estadísticamente creo que el consejero se llevaba el 90 y pico % de los trámites que se iniciaban ante los juzgados de familia. O sea, solo el 5% de los trámites pasaba a la etapa de conocimiento y la mayoría terminaba conciliado en la etapa del consejero de familia. No sé si estos números siguen siendo igual, te estoy hablando de unos números que vi hace unos años. Pero me parece interesante poner de resalto esta diferencia que hay entre la mediación y la figura del consejero. Por ejemplo, hay otros códigos procesales como el de Chubut que tienen un avenimiento obligatorio que es extrajudicial. O sea, hay como varias posibilidades dentro del menú de opciones, ¿sí? El otro también es extrajudicial, pero es obligatorio, es decir, si no pasas por ahí no podés iniciar el juicio. Como es en la Ciudad de Buenos Aires. Más o menos un 70% es el promedio que Sigue siendo muy bueno. Sí, 70, 80%, sí, es muy bueno. Sí, doctora Faiden, que estaba recién levantando la mano, que se me fue acá se me cambió de lugar. Acá estoy. Bueno, es difícil lo que voy a decir, pero la mayoría de los abogados que ejercemos en el fuero, yo hace 40 años que lo hago, gracias a Derecho de Familia, cuando empezó el fuero especializado, por supuesto, a partir del fuero, por supuesto que estamos absolutamente en contra de que en la provincia de Buenos Aires se ponga una mediación prejudicial, porque eso iría fundamentalmente contra el principio de la accesibilidad a la justicia, encarecería, prolongaría en el tiempo, y efectivamente la función del consejero de familia es mucho más amplia que la del mediador, pero también puede cumplir funciones de mediación. Y está más que bien cumplidas esas funciones de mediación por los consejeros de familia. Recién Marcela decía algo muy importante, un 60% se estima que puede llegar a conciliarse en la etapa previa, como le decimos nosotros, ¿no? Que es una etapa judicial, no prejudicial. Una etapa judicial, porque es un funcionario judicial el que la hace. Eso con muy buenos consejeros, como es el caso de Marcela y algunos otros colegas de ella, ¿no es cierto? Pero de ninguna manera entendemos, los abogados que hacemos derecho a familia y que estamos en diversos foros y intercambiamos muchísimo, que la mediación prejudicial pueda ser una solución a resolver los conflictos en forma más rápida. Por el contrario, demoraría la intervención jurisdiccional, dentro de la cual, judicial, dentro de la cual están los consejeros de familia, ¿no es cierto? Y los consejeros de familia tienen ya en la provincia de Buenos Aires 18 años, Marcela, de existencia de los tribunales, de los juzgados. Sí, 2000. Desde el 2000 más, entonces 20 años. Año 1995. 2009 fue los tribunales y ya estaba. El primer tribunal de familia se estableció en el año 1995, en La Plata. Bueno, ¿cómo nos pasa el tiempo, doctor? ¿Cómo nos pasa el tiempo? Claro. 18 años, bueno, muchos más. Así que ya los tribunales de familia, los juzgados de familia, tienen la experiencia más que necesaria como para cubrir esta posibilidad también de mediación. Obviamente que los consejeros, gracias a Dios, tienen mayores facultades porque ellos operan en el conflicto, pueden operar en el conflicto, cosa que el mediador no puede hacer. Y gracias a esa operación que hacen del conflicto es como se resuelven los conflictos antes de llegar a la jurisdicción. Bueno, quería decir solamente eso, que era medio difícil. Me parece muy bien que sientes tu posición y bueno, sabemos sé que hay un debate sobre el tema y no, la verdad que no me parece que este sea el ámbito para ese debate, simplemente decir que existe ese debate. Lo que me parece importante resaltar, y vos lo dijiste al pasar y yo no lo quiero dejar pasar, que es en todos los casos,
Lo que hace mejor o peor a un instituto es la calidad de sus operadores. ¿Sí? Muchas veces vamos al juzgado A, para no poner número y que nadie se ofenda, y todo funciona armónica y maravillosamente. Y vamos al juzgado B, que está al lado, que tiene la misma dotación de personal, que trabaja con el mismo código procesal, que tiene los mismos funcionarios, y todo funciona horrible. ¿Y por qué sucede eso? Porque lo que determina la calidad del servicio es la calidad de los operadores. No los códigos, no las reformas. Yo tengo un dicho un poco cruel, pero no me canso de decirlo, que es el siguiente. Las leyes no cambian la realidad. Son los operadores los que cambian la realidad. O sea, somos nosotros los que tomamos las herramientas legales y las hacemos ciertas. ¿Sí? Lo demás es cartón pintado. ¿Sí? Si se pudiera cambiar la realidad con una ley, podríamos hacer una ley que suspenda el coronavirus. Listo, no hay más coronavirus. Se terminó por ley. No existe, o sea, no existe. O sea, las leyes no cambian la realidad. Lo que cambia la realidad es el operador. Si en la provincia de Río Negro tienen buenos mediadores especializados en familia, probablemente le vaya bien con la mediación. Y si en la provincia de Buenos Aires tenemos malos mediadores, probablemente nos vaya mal con la mediación. O al revés, o sea, eso tiene que ver, insisto, con la calidad de los operadores, no necesariamente con las leyes. ¿Sí? Por eso lo quería remarcar, porque es muy cierto. O sea, cuando hay un buen consejero, la figura del consejero de familia es buenísima. Cuando tenés un mal consejero, que también los hay, la figura, ¿sí? Por eso, es así. Bueno, bien. Por eso, Eduardo, es necesario la especialización constante del que ejerce familia, es sumamente necesario, y tanto sean los operadores jurídicos, el consejero en la audiencia, como los letrados, decirle a sus clientes, y nosotros decirles, que lo he escuchado acá a la colega Faiden, las obligaciones y los principios que hay con respecto a familia, la solidaridad familiar, la buena fe, porque obviamente la gente viene con toda una revolución emocional, que hay abogados que hacen lo que quieren la parte, son más partes que abogados, ¿no? Como sucede a lo mejor que ustedes ven del otro lado, uno se da cuenta desde mi posición en el juzgado, qué abogado está especializado en familia, quién ejerce familia, y quién a lo mejor hace solamente penal y justo vino ese día a una audiencia de familia, porque inclusive se nota con el trato con el colega, ¿no? Elsa, se nota muchísimo el trato con el otro colega, y es muy feo desde el lado del consejero, cuando tenés una reunión, ver a veces maltrato entre colegas, ¿no? Para tomar un posicionamiento como parte, que en realidad no van a colaborar para nada desde ese lugar en la solución de ese conflicto. Por eso es necesario que todos nos especialicemos, ¿no? Todos, en conjunto, es un deber de todos, Y ni te cuento una obligación de todos. Ni te cuento la que se puso de novia con el abogado y yo el que se puso de novio con la abogada. Que eso ya directamente, que he visto varios casos, generan un... Te juro que cosas durísimas. Conozco casos. Conocemos. Conocemos, sí. Juan Carlos. Marcela, Sí, el primer momento. No, digo que se nota el primer momento solamente con el saludo, la forma de saludarte. El penalista, generalmente es el que se mete en familia, es el que, porque el civilista todavía, bueno, alguna familiaridad tenemos, pero el penalista que se mete en familia suele menospreciar el derecho de familia y suele entender que el derecho de familia es un derecho menor, ¿no es cierto? Y es un derecho que... bueno, que un alimentito, un divorcito, abogaducha de derecho de familia, ¿no? Y nos damos cuenta enseguida. Con Marcela tenemos varias experiencias. Se nota rápido. Elsa, pero agregaría algo más importante, quizás, ¿no? El abogado que hace derecho penal se cree que es cuestión de ganar o perder. Y acá no hay ni ganador ni perdedor en familia. Eso es básico. Sí, opino igualmente. Yo lo veo mucho también cuando damos clases.
aquellos chicos que están en juzgados penales, bueno, yo doy internacional privado, ¿no? Y bueno, y también hablamos de familia y lo demás. Se nota la diferencia que tienen en el razonamiento cuando trabajan en un juzgado penal de aquellos que trabajan en un juzgado civil o en un estudio jurídico. Sí, es diferente, o sea, tienen otra manera, o sea, se someten mucho a la ley y es ganar o perder. Y nosotros, o sea, los civilistas generalmente tenemos otra manera de resolver los casos, en mi opinión, ¿no? Obviamente. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Creo que se aplican muy poco los principios procesales en familia, ¿eh? Sí. Muy poco, están muy desperdiciados. Ayudan mucho. Muy desperdiciados. Nosotros en la Cámara estamos tratando de usarlos mucho, sobre todo el 706. La verdad que estamos dándole mucho y le estamos prestando mucha atención al 706. Nos da muchas herramientas, es muy interesante. Estefanía estaba con la mano levantada. Sí. Estefanía Mancuso. No, en relación, perdón. No, en relación a lo que se venía charlando antes, que muchas veces la posibilidad de resolver el conflicto de forma prejudicial tiene que ver con la participación de los abogados. Si vos tenés un abogado que tiene un manejo de lo que es el derecho de familia fluido, es más probable que llegues a un acuerdo antes de tener que iniciar el litigio, digamos, propiamente dicho, que si del otro lado tenés un abogado que se dedica a otra rama del derecho y bueno, está paseando por los juzgados de familia, digámoslo así. Porque es Estefanía, muy difícil. Te agrego algo. Yo he visto demandas donde el reclamo era por compensación económica y cuando leías la demanda era una recompensa del régimen de bienes del matrimonio. Sí, se claro, ven le esas mandó cosas. Compensación y recompensa es más o menos lo mismo. Vamos con esa, ¿me entendés? Y no es lo mismo. No. Y no es lo mismo. Entonces, es como, a veces es eso, es desconocimiento ya directamente que hay que explicarle al colega la letra de la ley. Es muy complicado, en ese contexto es muy complicado. Carlos, ¿querías decir algo? ¿O me pareció? Sí, sumarme, ese punto es importante, falta conocimiento o instrumentación de los principios procesales, los principios de derechos humanos. Me parece que con eso incluso podés solucionar las cosas en el propio estudio jurídico o en el diálogo con los claro. abogados. Poner en claro los principios procesales, es más, es acá en Argentina como internacionalmente, manejando esos principios que nos enseñan en la facultad o vamos aprendiendo leyendo, es esencial en los esquemas del debate del proceso. El doctor Carlos Romano, el día 5 de octubre, nos va a dar un taller práctico de cómo debe intervenir el abogado del niño en el proceso, y también podemos poner en práctica cómo debe ser la relación de los letrados con los abogados del niño, que es una herramienta muy interesante para resolver los conflictos de familias cuando se trabaja bien. ¿No, Carlos? Sí. ¿5 de octubre? No es 8. Me parece que es 8, doctora. ¿8 de octubre? A ver, el jueves. El jueves que viene. No. La charla del doctor Romano no es el 8. La charla del doctor Romano, 5 de noviembre, perdón. Me parecía, porque no caía jueves. No quedaba jueves. El 8 de octubre es de adopción. Está. No, una herramienta también muy importante que también los colegas tienen que aprender todos, ¿no? A relacionarnos con esa figura que colabora muchísimo en el proceso, sobre todo cuando el niño es puesto en un lugar de un objeto y bueno, se trata, ¿no es cierto?, de tratarlo como un sujeto de derecho como es y hacerle tomar conciencia a los padres. Muchas veces desde el lado del consejero me ayuda a desarticular muchísimo la problemática cuando introduzco la figura del abogado del niño y ese abogado del niño realmente trabaja bien, ¿no? Es un abogado del niño que tiene que saber mucho de principios procesales. Recién cuando Elsa nos llevaba al principio de todo esto, y sí, familia nació en 95 en La Plata y 97 en zona oeste, cuando éramos Morón La Matanza, y se apostaba mucho al tema
de manejar valores, principios, abogados especializados en eso, ¿no? Es más, no queríamos abogados de otras, fueron no por prejuicios, sino porque los que trabajaban familia tenían claro, ¿no? Eso. Me acuerdo con mucho agrego algo que es importante, que es con relación a eso, que muchas veces la especialización no solo sirve en términos de conocimiento de la norma, sino, creo que tal vez más importante que el conocimiento de la norma, el conocimiento de cuándo no hay posibilidad de conciliar y es necesario fallar, o cuando todavía existen oportunidades para esa conciliación. Porque hay muchos casos donde lamentablemente las partes no van a alcanzar un acuerdo por múltiples razones, y es necesario que tengan una sentencia en tiempo y en forma. Hay muchos, esto de muchos, no me gusta de la generalidad, pero sí que hay, muchas veces hay un abuso del proceso por audiencias que en realidad lo que esconde es poca gana de resolver el conflicto. Yo lo he visto mucho en temas sucesorios, para sacarlo del tema familia. Bueno, como no quieren resolver la cuestión de la legítima, no quieren resolver la cuestión de la parte... Bueno, audiencia para que se... Es que hacen 10 años que están discutiendo y no se ponen de acuerdo en cómo dividirlo bien en la herencia. No se van a poner de acuerdo mágicamente porque vayan a la audiencia ese día. Pero en definitiva, el deseo de no resolver. O sea, si no, tengo que resolverlo. Y a veces también la especialización no solo pasa por conocer el derecho vigente, sino tal vez mucho más conocer la materia. O sea, la materia entendida como los seres humanos que están dando vueltas por ese expediente. Bueno, ¿alguien más quiere hacer allá? Estefanía Mancuso, la doctora. Que la corté yo. No, quería decir que no solamente por ahí con el abogado del niño, sino, bueno, acá en los juzgados de Río Negro trabajan, no sé si en Buenos Aires es igual, que creo que debería hacerlo, los equipos técnicos, que son gente que tiene psicopedagogos. Bueno, nosotros con la doctora Costanzo trabajamos juntas y nos apoyamos mucho porque hay situaciones que se escapan a nuestras posibilidades como letrados. ¿Cómo contener a un padre que hace 3 años que no ve a su hijo? Tuvimos un caso de una mamá que estaba intentando impugnar un proceso de adopción y no sabíamos bien, y era una mamá que tenía serios problemas psiquiátricos. Bueno, en todas esas situaciones, para poder también nosotras aconsejar bien al cliente, nos apoyamos en los especialistas del equipo técnico. Y por ahí es importante que los operadores del Poder Judicial, que están dentro, digamos, estén abiertos a eso. Nos resulta sumamente importante, porque nosotros nos ayudan un montón. Por ahí uno, ¿cómo le dice a una madre que no está en condiciones de pedir que no se dé ese proceso de adopción? Y que uno se lo tiene que decir, en definitiva, porque es el bien de los niños. Si la mamá está amenazando con que va a matar a los chicos por X motivo, uno no puede decirle, sí, vamos, porque vos tenés derecho a tenerlo. No, uno tiene que tratar. Nosotros, por ejemplo, logramos que la chica empiece un tratamiento psiquiátrico, pero todo fue a partir de la comunicación con los equipos del juzgado, que son gente especializada. Entonces me parece que la comunicación en el derecho de familia tiene que ser muy fluida, y uno tiene que tratar de valerse de todas las herramientas y no solamente del derecho. Muy cierto. Eso nada más. Muchas gracias, Estefanía. Y gracias por visitarnos desde Río Negro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. La ventaja de la pandemia, ¿viste? Mucha gente del interior participando. ¿Qué posibilidades tenían de hacer un curso en el Colegio de Abogados de La Matanza de Río Negro? Ninguna. Para mirar el lado bueno es muy importante. El medio vaso lleno. Bueno, Marce, yo... Bueno, ¿alguien más? Ya damos por cerrado la jornada de hoy. Bueno, quería agradecerle a la Universidad de Flores, que nos ha auspiciado los talleres, acá que está también presente, ahora no lo veo, al doctor Juan Carlos Carretero. Y bueno, acá estoy. Romano, estás por ahí, Juan Carlos, que bueno, Juan Carlos es especialista en Derecho Internacional y va a intervenir también en lo que es
la adopción internacional y restitución internacional, que vamos a tener también a la doctora Nieves Rubaja. Y bueno, vamos a ir organizando los talleres, van a ser bien prácticos, con modelos, de todas las presentaciones. Como les decía, el día 8, el jueves que viene, va a estar la doctora Vigliardi, que fue de Familia de La Plata, y nos va a hablar en sí del proceso de adopción. La doctora Yael Falótico va a encargarse de explicarnos cómo sería la intervención de abogado del niño en el proceso, cuáles serían las presentaciones en el proceso específicamente de adopción, y Pablo Ders, que que es oficial mayor de Juzgado Familia 1, nos va a decir, nos va a hablar del derecho adoptante, cómo se arman los legajos, ¿no? Como para que veamos cómo es la actuación desde el letrado y también desde adentro, cómo nos manejamos desde adentro del juzgado. La próxima va a ser la doctora Nieto con respecto a Marita Nieto, respecto al divorcio. Después tenemos la doctora Nieves Rubaja el 22, con la doctora internacional, el doctor Belucio el 29 con el tema de alimentos, con el proceso específico de alimentos, el 5 de noviembre, como les decía, el doctor Romano con el tema de el abogado del niño, específicamente va a ser todo un taller de la intervención del abogado del niño. El día 12 el doctor Diego Ortiz con el proceso de violencia familiar. El día 19 va a estar el doctor Rodrigo Costa con el proceso de determinación de la capacidad. Bueno, después va a estar la doctora Sandra Veloso, la doctora Guillermina Benini, ¿no? Vamos a tratar de ver todos los procesos de familia, pero desde un punto de vista muy práctico y que se puedan llevar los modelos. Por eso yo les pasaba el celular mío, porque hemos armado un grupo de WhatsApp, que me van a tener que dar un tiempo para ir completándolo, voy por 40 participantes recién, para poder bajar ahí y no tener que estar mandando los mails y asegurarnos de que todos reciban. Por eso, Eduardo, te voy a pedir el PowerPoint, que ya me lo pidieron, para poder descargárselos. Sí, cómo no. Y bueno, y cualquier inquietud o cualquier cambio de mirada que pueda alimentar, ¿no es cierto?, estos talleres, de parte de todos ustedes, obviamente va a estar muy bien visto. Como siempre digo, el lugar que cada uno ocupa en el ejercicio de la profesión y en la sociedad, nos enriquecemos todos, todos somos especiales en lo que hacemos en algún punto, y cada uno puede colaborar y acrecentar para que el otro, ¿no es cierto?, pueda crecer, ¿no? De alguna manera, colaborar para crecer. Bueno, les agradezco la participación, le agradezco al Colegio de Abogados de La Matanza, que siempre nos da la oportunidad de estos talleres, que nos mantienen en este momento de la pandemia conectados para un objetivo en común, que es capacitarnos, y a la Universidad de Flores, que también nos ha brindado el auspicio. ¿Me escucharon bien? Te escuchamos bien. Gracias a vos, Marcela. Gracias, Eduardo. Gracias. Gracias a todos. Sinceramente, gracias. Y gracias a los que se sumaron al Instagram. Muchas gracias. Dale. Juan Carlos, decías, discúlpame. No, que te agradezco a vos, Marce, por todo esto que siempre hacemos, y hacemos. ¿Se puede repetir el Instagram? Se fue, pero yo se los paso en el WhatsApp. Le digo a Eduardo y se los paso en el WhatsApp. Es más sencillo que mandar los emails, que los emails vieron que se van a la casilla de acá. Es preferible el WhatsApp, bajamos todo ahí el material, que tiene alguna duda, los vamos contestando, los vamos evacuando y vamos estando más conectados en el curso de los talleres. No le dimos un aplauso a Eduardo, se lo damos. No lo escuchó, pero se lo vamos a hacer llegar. Bueno, y gracias a todos. Un abrazo, gracias. Beso grande. Chao, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.